Roxana, muy buenos días. Juli y Silvina te saludan desde Radio Mediática 989. ¿Cómo estás? Hola, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, no sé si habéis visto lo que publicó, habéis visto lo que ha publicado el presidente de la Nación a través de Twitter, bajándose justamente de la candidatura y haciendo una reflexión de la situación del país. ¿Lo has podido ver, escuchar, Roxana? Sí, recién pude tomar conocimiento de su decisión. Bueno. Decisión, por otra parte, creo que es muy sana para el país, ¿no? Sí, todos patriotas hoy, ¿eh? El primer patriota fue Mauricio, el segundo es Alberto. Mirá lo que tenemos que decir justamente sobre esta gente, ¿no? Estas actitudes maduras de decir me corro y veo cómo resuelvo los temas. Bueno, más allá de esta opinión Sí, personal. Sí. la actitud más patriota hubiera sido que ¡Ja! mientras gobernara, mientras Mm, gobierna, mm. se ocupara de las cuestiones que nos atraviesan a los argentinos y no tanto de las agendas del vicepresidenta, yo insisto, ¿no? La pobreza, los índices de inflación, 7,7% más pobres este mes los argentinos y realmente con una pérdida del poder adquisitivo preocupante, con un grado de indigencia y de pobreza, pobreza infantil, temas que nos atraviesan y que no están siendo agenda pública y que mientras tanto tienen al Senado y a la Cámara de Diputados hablando de juicio político a la Corte, ¿no? Ujú. Cuando si hoy salimos a la calle y le preguntamos a alguien que llega a fin de mes, que no sabe cómo va a conseguir trabajo, porque quedó desocupado, o su hijo no puede completar un ciclo lectivo, la verdad que el juicio político a la Corte no es lo que más lo atraviesa ni le preocupa. Entonces, Ujú. bueno, tenemos un presidente que cuando gobierna tendría que tener los actos de grandeza y no los ha tenido, no ha tenido ni la pandemia, ni ahora, ni siquiera con esta decisión. Digo que es sano para el país porque realmente alguien que ha llevado al país a estos niveles de gobierno, no está bueno que pretenda continuar, ¿no? Yo Ujú. siempre lo digo, es como acá, como en Santa Cruz el kirchnerismo, 35 años que no lo pudieron hacer, sería bueno que comprendan que es hora que le den la oportunidad a Santa Cruz de avanzar hacia otro destino, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa es mi mirada. No, no, está bien. Roxana, siguiendo un poquito más con este tema nacional, bueno, ayer no sé si habrás visto lo publicado también a través de las redes por la portavoz, hablando y que hizo centro justamente de los problemas que hay hoy inflacionarios como consecuencia de que se vieron obligados a darle a la maquinita de impresión de billetes, que me parece que es la parte más allá de todo el resto y las explicaciones de cómo ella adquiere determinadas verduras y demás. Lo impresionante en todo esto es el nivel de gasto que han generado y que hemos visto a lo largo justamente de estos años, el desmanejo, la cantidad de dinero que se han girado para distintas actividades. ¿Cómo ves esto y cómo se resuelve? Porque hoy se habla de 18 billones justamente de pesos dando vuelta, 18, 20 billones de pesos, que es una barbaridad, y es lo que está generando toda esta debacle económica también, ¿no? Mira, lo cierto, nosotros lo planteamos ya cuando no quisimos y no acompañamos el anterior presupuesto, si bien es que lo Ujú. acompañamos porque, bueno, se acercó más a la realidad de lo que tenía que ver con la inflación proyectada y demás, lo cierto es que no tienen un plan económico, no han tenido un plan económico, no han podido explicitar un plan económico y se han dedicado a hacer parches sobre parches, y esto es lo que nos ha llevado a esta situación, porque además hay un riesgo país en crecimiento, hay una incertidumbre absoluta sobre hacia dónde va y cuáles son las medidas que tiene que tomar el país y se siguen haciendo partes, una diversificación del tipo cambiario nunca visto. Y bueno, esto es lo que ha generado este drama que estamos viviendo hoy los argentinos. Lo importante es tener un gobierno con decisión política que explicite un plan de gobierno, ¿sí? Y que lo lleve a cabo, pero bueno, no en las condiciones de falta de la verdad que tiene este gobierno, donde hablaba de una inflación proyectada anual del 36%, cuando eso lo acumulamos en un trimestre. Ujú. No se puede presentar una realidad económica inexistente cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamentalmente. Creo que este gobierno ha fracasado. Nosotros como oposición hemos acompañado para que pudiera cumplir todas aquellas pautas a las cuales se había comprometido y fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que no ha podido despegar con un proyecto y un plan de gobierno cierto y con un presupuesto
que sea sincero, que se puede ejecutar. No está ejecutando siquiera el presupuesto básico de lo que yo tengo y el que yo trabajo fundamentalmente, que es en niñez, educación. No está ejecutando el presupuesto de la forma que lo tiene que ejecutar y sigue aumentando el gasto público de una forma ilimitada, desordenada, espasmódica, generando cada vez más estructuras inútiles y que no cumplen una función cercana a cada uno de los ciudadanos. Esto es lo que nosotros vemos y creemos que hay que superar. Roxana, bajemos a Santa Cruz, tocabas el tema presupuesto. El otro día la gobernadora en un acto justificó que no se podían dar más aumentos porque el 90% del presupuesto de la provincia de Santa Cruz estaba justamente comprometido con el pago de salarios. Desde algunos sectores salieron a desmentir esta situación. ¿Cuál es la información que vos manejás al respecto y cuál es tu opinión? Mira, a ver, dos cosas. Si la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, después de gobernar 8 años y tener 35 años en el gobierno, dice que tiene comprometido el 90% del presupuesto provincial en salarios, es lo mismo que la gobernadora diga es fracasado, ¿sí? Si ella tiene comprometido el presupuesto en un 90% en salarios, está diciendo que ha sido inoperante, ha sido ineficiente y ha fracasado en el manejo de los recursos de todos los santacruceños. Nos está anunciando su fracaso. ¿Sí? Esto es claro. A ver, nosotros tenemos que tener un desarrollo en esta provincia, y no me canso de decirlo, una provincia tan rica y con tan pocos habitantes, 340.000 habitantes, un barrio de la provincia de Buenos Aires, recursos de los que busquemos, minerales, pesqueros, turísticos, hidrocarburíferos, energías alternativas. La verdad, nosotros tenemos muchísimos recursos y tenemos la posibilidad de tener una matriz productiva absolutamente diversificada, tenemos la posibilidad de traer inversiones para que generen fuentes de trabajo, tenemos que dar las condiciones para que venga la inversión privada y tengamos puestos de trabajo privado que no sea solamente el empleo público. Le venimos diciendo hace años, ¿sí?, que la única fuente de trabajo que están generando como forma de dominación política es el empleo público, ¿sí?, que no hay alternativas para nuestros jóvenes, que los jóvenes que se van no quieren volver, ¿sí?, y que no está haciendo lo que tiene que hacer para generar un verdadero desarrollo, y ella hoy dice que el 90% de su presupuesto está comprometido en el pago de sueldos. Entonces, la verdad nos viene a dar la razón y nos viene a decir que no sabe cómo hacerlo. De modo tal que, insistimos, ya ni siquiera hay una diferencia entre el oficialismo y la oposición. El oficialismo está reconociendo lo que nosotros le estamos planteando. No tuvo la capacidad para el desarrollo agropecuario, el desarrollo ganadero, el desarrollo industrial, la generación de fuentes de trabajo genuinas, como generando oportunidades, no haciendo negocios con el Estado. ¿Qué ha hecho el kirchnerismo? Ha hecho un Estado grande, macrocefálico, donde todo depende del Estado y donde los políticos, en vez de ser servidores públicos que trabajan para generar oportunidades, los políticos han utilizado el Estado para hacer negocios para ellos. Políticos que hacen negocios. ¿Para qué? Para obtener privilegios. ¿Quiénes son los privilegiados? Los que están en el poder. Esto es lo que tenemos que terminar. Entonces nos encontramos con lugares como Bicentenario, San Benito, en Patagonia, Aires Argentinos, en Nueva Esperanza, todos estos barrios que a partir de las 2 de la tarde no tienen salud, no tienen un centro de salud. O sea, no hemos podido invertir en salud, pero además no tienen agua, pero además no tienen gas, pero además no tienen transporte público, pero además no tienen seguridad. Y esto se repite en toda la provincia. Y además, en el resto de la provincia tenemos muchísimos lugares donde ni siquiera pueden atender un parto. No hay inversión en salud, no hay inversión en educación, no se hacen nuevas escuelas. Y no hacer nuevas escuelas no es solamente afectar la educación, es también afectar lo que tiene que ver con la construcción, con la obra, con la generación de empleo, con las actividades secundarias vinculadas a la construcción. Ha parado todo y dice que todo lo gasta en empleo público. Entonces, realmente, Alicia Kirchner lo que ha dicho es que ha fracasado. Y en eso estamos de acuerdo, ha fracasado. Roxana, hiciste justamente una presentación el otro día en la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue el acompañamiento, la respuesta de los demás diputados nacionales sobre educación? Mira, lo que hice, yo tengo dos temas. Hice una cuestión de privilegio, porque le dije a la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, en la Cámara de Diputados,
que está violando la Convención de los Derechos del Niño. Lo digo y lo repito, ¿sí? Nosotros como diputados nacionales tenemos la obligación de controlar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño dice que tenemos que garantizar la educación. Esto no está garantizado en Santa Cruz. En el 2017 había 85 días de paro y el Gobierno Nacional de Cambiemos tuvo que solucionar el problema de Alicia Kirchner, otro de los problemas que el kirchnerismo no puede solucionar. Y tuvo que venir, poner recursos y pudo restablecer las clases con 85 días de paro y deuda salarial a los docentes. Hoy estamos en una situación semejante. Desde el 2017 no cumplimos un ciclo lectivo. No se le está garantizando el derecho a la educación y los niños, niñas y adolescentes están perdiendo la posibilidad de acceder a una educación superior, universitaria, terciaria, porque no tienen la base necesaria. Están perdiendo esto que es lo igualador, que es la educación, ¿sí? Ahora, lo grave en esta situación es que no hay una acción concreta del gobierno para garantizar este derecho. Entonces, esto es lo que yo planteaba en la Cámara de Diputados, una cuestión de privilegio contra la gobernadora por esta razón. Y esto no es solamente el tema salarial. El tema salarial es una de las aristas de la crisis y tragedia educativa. ¿Por qué? Porque un docente tiene que tener 2 cargos, ¿sí? Porque si no, no cubre la canasta básica familiar. Está bajo la línea de pobreza si no tiene 2 cargos. Tiene que tener 2 cargos. 2 cargos de 4 horas cada uno, que ahora le agregaron 1 hora más, o sea que son 5 horas. 2 cargos de 5 horas son 10 horas de trabajo, más 2 horas de corrección, de planificación, de todo lo que hay que hacer para poder dar una clase en condiciones. Tenemos 12 horas de trabajo para alcanzar a cubrir la canasta básica familiar. La verdad que yo no creo que sea una cuestión política la que están planteando los docentes, están planteando una cuestión humana. Ahora yo me pregunto, ¿quién queremos que cuide a nuestros chicos? Los que cuidan, sí, tienen que estar bien. Yo no quiero mandar a mis hijos 10 horas, 5 horas con una persona que no sabe si puede cumplir la canasta básica familiar, que va a poder llenar la olla, que va a poder pagarle el transporte a sus hijos. O sea, yo no quiero que la persona que esté cuidando a nuestros hijos esté en malas condiciones. En un gobierno, en nuestro gobierno, en mi gobierno, ¿sí? A partir del 10 de diciembre, esto no va a suceder. Los docentes van a ser cuidados, van a ser protegidos y van a ser jerarquizados, porque están cuidando lo más preciado que tenemos nosotros. Esto es lo que se olvida Alicia Kirchner, ¿sí? Después de lo salarial, la infraestructura edilicia, lo venimos denunciando hace años, que no se construyen nuevas escuelas, que las que están realmente están en un estado muy deteriorado, con calefacción que no funciona, con derrames cloacales, con techos que están con peligro de derrumbe, con falta de agua. O sea, la infraestructura, ¿en qué condiciones los hacemos estudiar? O sea, que los días que no se pierden por paro se pierden por falta de inversión en infraestructura educativa. Y esto es culpa de Grasso, porque Grasso manejaba los recursos para arreglar las escuelas, porque es el presidente del IDU. Y ahora es culpa de la hermana de Grasso. Familia privilegiada, si la hay. Los Grasso son parte de los privilegiados. Uno está en el IDU, otro está en la municipalidad y otro lo pusieron en el juzgado de paz para toda la vida con una beca, ¿sí? O sea que tenemos una familia privilegiada que son los Grasso, que deben ser una familia que ha nacido para ocupar lugares de privilegio. Y eran los que manejaban los recursos de las escuelas. Entonces, lo salarial, la infraestructura educativa que no está en condiciones y después lo académico. ¿Cómo están mirando la educación, una educación moderna, una educación de calidad, el contenido académico a futuro? ¿Cómo están pensando 1 hora más de clase? ¿Para qué? ¿Para qué 1 hora más de clase? ¿Para qué hacemos trabajar más a los docentes si no sabemos qué contenidos son los que van a dar? Entonces en una clase dan plástica, en otra clase dan tango y en otra clase dan, teatro. Zumba y yoga. Zumba y yoga nos comentaron acá. Nos justificaron. Zumba y yoga. Entonces, esto es lo que habla de que no hay planificación tampoco académica, están cerrando secciones, tenemos que hay cierre de secciones porque se van los docentes porque ya no aguantan más la persecución, la amenaza, el sistema educativo como está no lo aguantan más, cierran secciones y entonces tenemos secciones que tienen 45 alumnos, 42 alumnos. En un lugar como Bicentenario, San Benito, Aires Argentinos, Patagonia, y demás, de un solo colegio. ¿A usted les parece razonable que no haya inversión educativa para
construir colegios en lugares donde ya hay un conglomerado de más de 40.000 personas. Entonces, esto habla a las claras de que esto no es político, esto es una mirada distinta de la educación. Nosotros pensamos que hay que invertir en infraestructura educativa, pensamos que hay que cuidar a los docentes, pensamos que hay que cuidar la relación humana con los docentes, con los padres y con los alumnos. Pensamos que tiene que haber gabinetes interdisciplinarios para abordar problemáticas que tienen que ver con el bullying, con el acoso, con una serie de cuestiones que también es importante atender en la educación. Nada se está haciendo, nada en educación. Entonces, sí, ha fracasado porque no pudo diversificar la matriz productiva, no pudo dar trabajo o generar trabajo genuino que no sea el empleo estatal, tiene comprometido todos los recursos públicos en empleo estatal y además no ha podido cuidar a los más vulnerables, no ha podido cuidar a los niños y adolescentes, no ha podido dar educación de calidad, ha fracasado en lo que es seguridad y ha fracasado en lo que es salud. Es un fracaso el gobierno kirchnerista de estos últimos 35 años. Roxana, preguntarte también, aunque pasaron varios días, sobre esto de la convención radical que se realizó en Puerto San Julián y poco se ha conocido de lo que han discutido ahí, si ya se definieron los candidatos, si no, ¿cómo está esta me parece que esto situación? es importante hoy, Roxana, porque las herramientas que tiene hoy el pueblo, aquellos que no estamos afiliados a partidos políticos y demás, de buscar un cambio a toda esta situación, es justamente a través de las herramientas que brinden los candidatos que brinden los partidos políticos, ¿no? Donde todavía seguimos escuchando a algunos que dicen, no, no es el tiempo. ¿Cómo no va a ser el tiempo a esta altura en la situación en la que está la Argentina? Pasa un mes más y tenemos 20.000, 30.000, 50.000 pobres más metidos en la galera, 2 millones de pibes más metidos en este lío. Por eso me parece que es muy importante una reflexión sobre este tema, sobre lo que ha ocurrido allí en San Julián con la oposición aquí en Santa Cruz. ¿Cómo está hoy? Si realmente están a la altura de las circunstancias, pues esta es una pregunta también que nos hacemos los que vamos a tener que decidir nuestro voto y que vamos definiendo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Se habla de que Costa generó algún conflicto ahí, llegó tarde a esta convención, pero bueno, que nos cuentes vos también como una de las máximas referentes de la oposición en Santa Cruz hoy, candidata a gobernadora, ¿no? Mira, la convención del partido, bien lo dijiste, y está bueno que quienes nos escuchan digan, a ver, ¿qué es esto de la convención del partido? Porque la verdad, insisto, cuando hay que pensar en si vamos a cubrir la canasta familiar, si vamos a poder mandar en la semana que viene a los chicos al colegio, si todas las cuestiones que nos atraviesan, si mi chico va a conseguir trabajo, si no nos van a echar del trabajo que tenemos y demás, pues escuchan de la convención radical y dicen, ¿de qué están hablando? O sea, no es algo que realmente entiendan y comprendan cuál es la importancia de pronto que puede tener. La importancia que tiene es esta que dijiste vos, que bien lo dijiste. Los partidos políticos son, digamos, que el primer eslabón en la construcción de la vida democrática en lo que tiene que ver a la decisión de las cuestiones públicas, ¿no? Porque los partidos políticos son los que, en definitiva, terminan participando en las elecciones, presentan sus candidatos y son aquellos donde el ciudadano tiene el día de la elección la oportunidad de elegir. La Unión Cívica Radical integra el Frente Electoral Cambia Santa Cruz, que ganó las últimas elecciones, que le ganó al Frente de Todos y que le ganó al Partido CER. Cambia Santa Cruz, integrada por la Coalición Cívica, el PRO, el Socialismo Santacruceño, la Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano. Uno de estos partidos, la Unión Cívica Radical, tiene su reunión de los representantes de todas las provincias, de todas las localidades, perdón, porque son partidos federales, entonces van 2 representantes de cada localidad a la convención y hacen planteos en función de, bueno, de elegir a sus autoridades, como cualquier órgano colegiado, que eligió al candidato a intendente de Puerto Deseado y joven dirigente Juan Martínez como presidente, y luego se tratan temas vinculados a la coyuntura actual y al proceso electoral que se avecina, y fue en esa oportunidad donde la honorable convención, la convención provincial, autorizó al presidente del partido, Daniel Gardoño, mantener diálogo político con los demás presidentes de los partidos de Cambia Santa Cruz para poder incorporar
o realizar acuerdos electorales con miras a las próximas elecciones, ¿no? Esta autorización es muy importante porque habilita al presidente a encarar distintos diálogos y acuerdos y miradas frente a un proceso electoral que, a ver, yo recién te Pero hablaba esta de privilegio. autorización, Roxana, ¿no la habían tenido ya cuando se juntaron Cambia Santa Cruz? Digo, y que había salido justamente el comunicado diciendo cada uno de los presidentes de los distintos partidos que integran Cambia Santa Cruz será los que se reúnan con posibles Claro, alianzas. lo que pasa es que eso lo resolvió la mesa de Cambia Santa Cruz. Y la mesa de Cambia Santa Cruz dijo, bueno, basta, no se habla así aisladamente, vieron, ustedes Ujú. deben haber, desde el periodismo deben haber visto, tal habló con tal y el otro habló con tal. En realidad no se habla aisladamente, sino que orgánicamente en la mesa de Cambia Santa Cruz, la mesa de Cambia Santa Cruz comisiona a los presidentes. Luego esto tiene que ser ratificado por cada partido, ¿sí? Ajá. Y fue ratificado por la Unión Cívica Radical y entiendo que ha sido ratificado por el resto de los partidos que lo integran. La Unión Cívica Radical, digamos que se convierte en la más compleja porque tiene que reunir a la convención con representantes de todas las localidades y bueno, suele ser más compleja la movilización para una convención provincial. Ahora, hay un tema que quiero aclarar y esto es muy importante. Es claro que estamos en una situación de incertidumbre, no solo económica, Ujú. de educación, sino que además quienes gozan de privilegios, ¿sí? Que indudablemente es el frente de todo. Yo hoy hablaba de que una sola familia como la familia Grasso, pero además está la familia Kirchner y además está la familia Belloni y además está la familia, se reparten servicios públicos, el IRUD, el juzgado de paz, se empiezan a repartir todo, ¿no? Como si fuera propio y con eso se mantienen en el poder y en sus privilegios y 4 años más la gente, nosotros, los ciudadanos, esperando tener servicios, tener infraestructura, tener lo que se nos ha negado durante tanto tiempo. Y ahora estamos en esta situación, inclusive la UCR o Cambia Santa Cruz, porque no tenemos reglas electorales. No sabemos cuándo van a ser las elecciones, no hay cronograma electoral, en otros lugares hay cronograma electoral ya claramente establecido, no sabemos si van a poner la ley de lema, si la van a sacar, y entonces aparece el ministro Zuliani y dice Zuliani, bueno, vamos a ver qué nos conviene. ¿A quién? A la gente que no llega a fin de mes, que se tiene que tomar 2 colectivos, que tiene que venir y tener 2, 3 trabajos para cumplir la canasta básica familiar. ¿A ellos les conviene si pone o no pone la ley de lema? No. ¿A quién le conviene? Le conviene a la clase privilegiada que trata de mantener sus privilegios. Y eso es lo grave. Nosotros tendríamos que tener reglas electorales que hoy vos y yo, ustedes no tendrían que estar hablando conmigo Claro. aquí en esta incertidumbre de quién va a ser candidato, si va a ser uno, si van a ser dos, si hay ley de lema, si no. Tendríamos que tener todo claro. Y la culpa de que no está claro es de quien gobierna. O sea, Alicia Kirchner no solamente no nos da claridad en cuanto a educación, no nos da claridad en cuanto a seguridad, no nos da claridad en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, sino que tampoco nos da claridad electoral. Ni siquiera nos dice cómo vamos a votar, Ujú. porque están encerrados viendo si les conviene o no les conviene a mantener sus privilegios y sus negocios. Ujú. Esto es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que complica a que se reúne Cambia Santa Cruz o se reúne la UCR y la verdad no puede hacer definiciones. Pero no puede hacer definiciones no porque la UCR no las quiera hacer o Cambia Santa Cruz no las quiera hacer. No las puede hacer porque no tiene reglas electorales. No sabe ni cuándo, ni cómo, si van a desdoblar elecciones, si no van a desdoblar, si van a poner ley de lema, si no la van a poner. En cualquier momento, si tienen, van a seguir con la reelección está indefinida o no la van a seguir. O sea, como ellos deciden, ¿sí? Entonces obligan a que la oposición esté esperando las reglas para tomar decisiones. No es que somos indecisos, es que quien tiene que tomar las decisiones de educación, salud y electorales está haciendo negocios para mantenerse en el poder. Y por eso no nos dice cómo vamos a votar a todos los anticuerpos. Qué barbaridad. Ya que todavía estamos en bueno, en la incertidumbre total de qué es lo que va a ocurrir. Hoy se señalaba que en Puerto San Julián podría lanzar su campaña, no sabemos si dentro del mismo espacio o en estado de rebeldía, el intendente de Río Gallegos. Esto es por lo menos las versiones que habían aparecido en estas últimas horas, ¿no? Pero la verdad que lo vemos. Imagínate si no se ponen de acuerdo entre ellos, Mm, ¿qué vamos a pedir? Mira, en el 2017, te lo repito, porque yo hablaba mucho con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, ujú. y el ministro de Educación, en el 2017, el ministro de Educación de Cambiemos, tuvo que llamar al sector gremial, a DOSAC
y al gobierno de la provincia de Santa Cruz, del Frente de Todos, a Buenos Aires para darles el dinero para destrabar una deuda salarial que tenían con los docentes y para reanudar las clases. ¿Sí? O sea, vos imaginate, no pueden manejar la educación, se la tuvieron que resolver en el 2017 desde el gobierno nacional, ¿sí? Y ahora no solamente no pueden resolver la educación, sino que dicen, mirá, toda la plata que nos entra la tengo comprometida en sueldos. ¿Sí? Como si yo le dijera a mi familia, mira, todo el sueldo del marido está comprometido en deudas. ¿Sí? No podemos ni comprar comida. Esto es una locura, es una mala administradora y lo reconoce. Pero además dice, yo voy a ver qué hago para mantenerme en el poder y seguir haciendo esto, continuar con este modelo, y todavía no sé qué me conviene, porque como la oposición está midiendo bien, como la oposición puede ser gobierno, como ya nos ganó las últimas elecciones, yo tengo que ver a ver qué me conviene. Entonces le doy IDU a uno de los que tienen que jugar, le doy servicios públicos a otro, le doy el juzgado de paz a otro, a ver si yo con todos estos recursos logro armar una estructura electoral. Esto es lo que la gente tiene que saber. Mientras la gente va a trabajar, se esfuerza, tiene, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, hay un grupo privilegiado que está haciendo negocios con el poder. Y esto es lo que tenemos que terminar, ¿no? Mira, le llaman casta, y no está muy lejos de ser una casta. Roxana, seguro que hay un montón de temas que iremos abordando durante este año que tiene que ver con las plataformas de gobierno, cómo se gobierna una provincia como la nuestra, cómo se encamina un país como el nuestro. Va a haber seguramente que mucho y queremos conocer cuáles son las propuestas porque estamos convencidos de que esta Argentina no se sale adelante haciendo el 2, el 3, cantando la marcha radical, la marcha peronista, recordando a nuestros próceres. Hay que arremangarse y empezar a laburar con todos adentro, hay que ¿no? mirar para adelante con propuestas, con proyectos, pero en Santa Cruz es muy fácil. En Santa Cruz es muy fácil. Está tan deteriorado todo que, mira, poniéndose a trabajar, teniendo los mejores, no los amigos, los familiares. Yo no voy a llegar al gobierno de la provincia de Santa Cruz para poner a mi hermano en el juzgado de paz, ¿sí? No, mi hermano tiene su vida por otro lado. Yo no vengo a acomodar a mi familia, no, yo vengo a que estén los mejores, y los mejores que tengan vocación de servicio, y que el Ministerio de la Producción esté trabajando en toda la provincia, y que el Ministerio de Desarrollo esté trabajando en toda la provincia cerca de los más vulnerables, y que tengamos una política hidrocarburífera en serio, que realmente nos haga competitivos para generar fuentes de trabajo, y que la educación esté vinculada con la producción y con el turismo. Esto es lo que tenemos que hacer, y los proyectos, pero son innumerables, y no son de ahora que los tenemos. En realidad, nosotros creemos realmente que lo que tenemos que imponer es a los mejores recursos humanos, a los mejores hombres y mujeres, que tengan vocación de servicio, que quieran transformar esta realidad, porque hay una potencialidad en esta provincia increíble. Somos 300.000 habitantes, yo lo digo, un barrio de la provincia de Buenos Aires, y tenemos toda la riqueza, y se puede hacer distinto. Lo que pasa es que no quieren hacerlo, y no quieren hacerlo porque teniendo la gente con necesidades y en estas condiciones, nos tienen dominados. Es la base de la dominación política. Roxana, un saludo grande, estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto y como siempre a disposición para hablar de cada uno de los temas que nos van atravesando y cómo avanza la realidad social, política y que nos golpea tanto en este momento, pero insisto que tenemos toda la vocación de hacer esa transformación y no la hacemos solo, la hacemos entre todos, que hay un llamado a todos los hombres y mujeres, sean de un partido o no lo sean, para sumarse a esto que es el futuro de nuestros hijos, que es el presente de nuestros hijos, ¿no? Muchísimas gracias. Un saludo grande. Bueno, muy bien, ahí estábamos charlando entonces con la diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes, dejando justamente su visión sobre varios temas que forman parte de esta situación hoy de la Argentina, ¿no? Y en un clima, bueno, como decimos, bastante complejo, conflictivo, si podemos señalarlo de ese lado, y con bastante gente, ¿no? que ha quedado como al mar, lo que mostrábamos recién, ¿no? Hace un ratito nada más, a esta gente de la CGT que ha estado guardando